Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos, en este hermoso día que el Señor nos concede más de existencia. La Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, les envía un caluroso saludo, un abrazo fuerte, aleluya, y bendiciones del Creador, esperando que esta meditación bíblica sea de edificación para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Quiero comenzar hablando acerca de un incidente que pasó hace mucho tiempo en el lago de Michigan, aquí por la región de Canadá. Resulta de que un día un barco despegó de un puerto muy conocido en esa área y se levantó una tormenta muy fuerte que hizo que el barco naufragara. Iban alrededor de 397 personas en ese barco y las aguas estaban muy frías para ese entonces. Resulta que un hombre que estaba cerca de la playa vio cómo la tragedia que estaba sucediendo y se tiró al agua a rescatar, y como él pudo salvarle la vida a 17 personas. Después que esas 17 personas fueron llevadas a la orilla, el resto pues pereció, y este hombre, debido a la baja temperatura de las aguas, quedó con sus piernas paralizadas y nunca más volvió a caminar, quedando así sentado en una silla de ruedas. Muchos años después, un periodista de esos que les gusta investigar bastante fue a entrevistarlo y le hizo la siguiente pregunta: ¿puede usted decirme qué fue lo que más le impactó de esa acción heroica que usted realizó? Y aquel hombre, ya viejo para ese entonces, dijo al periodista: lo que me impresionó más de todo es que de esas 17 personas, ni uno solo regresó, ni me escribió, ni me llamó para darme las gracias. Wow, impresionante, ¿verdad? Ser agradecido es muy importante y hoy lo vamos a analizar a la luz de la Escritura. Pero antes, la introducción. Dios les bendiga y volvemos pronto. Amén. Gloria al Señor. Estamos de regreso nuevamente y queremos abrir nuestras Biblias allá en el libro de Efesios capítulo 5, versículo número 20. Gloria al Señor. Y vamos a leer solamente un pequeño pasaje. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dando siempre gracias a Dios. Voy a repetir. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La acción de gracias, importantísimo, sea su nombre glorificado. Entonces, quiero dar una definición rápidamente acerca de esta palabra gracias, ¿verdad? Y está allá en el Antiguo Testamento existen dos palabras hebreas para referirse a esta expresión. Y esta es yada y toda. Por supuesto, tiene su equivalencia en el griego, que es eucaristeo y eucaristía. Y estos términos pues pueden ser quizás familiares, si usted los ha escuchado más de una vez, gloria al Señor. Pero así también el diccionario de nuestro idioma español dice lo siguiente en relación a la definición de dar gracias. Dice que es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Gloria al Señor. También me fui a buscar en nuestro diccionario bíblico, por supuesto, que es el que nos va a auxiliar más en las definiciones en relación a este tema. Gloria a Dios. Y dice el diccionario bíblico que es acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración y alabanza o una mixtura de las tres. Y esta tiene una raíz en el interior del corazón. Esto es no el
no el órgano en sí como órgano, sino como el centro de pensamiento y sentimientos. Y vamos a ver allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 16 y 17. Ponga atención, dice: porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente pregunta: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Esto es en relación cuando hacemos la acción de gracias interiormente. Quiere decir que partiendo de este verso, la acción debe exteriorizarse. Nace en el interior, en el corazón, pero tiene que exteriorizarse, salir, gloria al Señor, para que pueda realizar aquello para lo cual es intentado. Entonces, recuérdese que estamos hablando acerca del tema de acción de gracias, sea Cristo bendito. Entonces, teniendo este versículo ya en mente, vamos a ver que también la acción de gracias tiene su opuesto o su antónimo, y esto es lo que se conoce como, pues claro, es la ingratitud. Ingratitud que conlleva la deslealtad. Y también se expresa, gloria al Señor, nace de adentro del corazón y se expresa en el interior. Es así que quizás usted ha realizado un acto, un favor, ¿verdad? Que muchos lo hemos hecho en más de una oportunidad y ni siquiera nos han dicho gracias. Entonces, como esa es una actitud del ser interno y no se sale al exterior, pues queda allí. Entonces, el versículo que leímos en 1 Corintios, él puede que dio gracias en su interior, pero afuera no se escuchó nada. Y nosotros pensamos rápidamente que esta persona es una desagradecida, ¿verdad que sí? Una malagradecida, podemos decir. Entonces, en base a esto, surge una pregunta importante para todos nosotros los creyentes. Digo, los creyentes. Dice, como creyentes, ¿cuál es la razón por la que debemos expresar esta acción de gracias? ¿Por qué usted está agradecido con el Señor? ¿Por qué yo estoy agradecido con el Señor? Porque usted hace lo que hace para el Señor y yo hago lo que hago para el Señor. Algunos lo hacen simplemente porque les gusta, pues, estar al frente, ¿verdad? Llamar la atención. Eso es básicamente su centro, lo que los motiva. Pero hay otros que reconocemos que lo que hacemos es en gratitud al Señor. Por supuesto, nunca podremos pagarle a Él su grande amor para con nosotros. La respuesta la encontramos en 1 de Pedro, capítulo número 1, verso 18 en adelante. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la razón por la que todo creyente debe estar agradecido con su Salvador y con el Padre es porque nuestra salvación no se compró con algo corruptible como dólares, euros, oro, plata, terrenos, bienes raíces, no, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Es lo único que tiene todo el poder para salvar en relación al pecado, limpiarnos de todos nuestros pecados. No existe otra cosa más que la sangre preciosa de Jesucristo. De ahí que nada más puede salvar, ni sacrificios humanos, ni acciones humanas, ni la observancia de ciertas cosas. Nada de eso salva. Lo que salva es el arrepentimiento y la limpieza a través de la sangre de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en ese sacrificio que el Señor Jesús realizó en la cruz del Calvario, venimos a ser limpios. Entonces, en base a eso, tenemos que estar agradecidos. Pero esta acción de gracias es aprendida y fue enseñada por Jehová Dios allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice de la siguiente manera: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias
ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz, gloria al Señor, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, gloria sea al Señor. Entonces, dice más, el versículo 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias, o sea, se instituyó. Se estaba enseñando que debemos ser agradecidos. ¿Conoce usted una persona desagradecida? Abundan, hay muchas, gloria al Señor. Entonces, también se instituyó que al entrar a la casa de Dios, ahora recuérdese que estamos leyendo en el Antiguo Testamento donde se ofrecían sacrificios de diferentes clases. Pongamos atención en la transición entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para no confundirnos. Entonces, allá en el Salmo 100, versículo 4, dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Aquí ya vemos una mixtura de la definición que tuvimos al principio. Primero es la acción de gracias que va con alabanza, con adoración. ¿Y dónde? En el recinto. En aquel entonces pudo haber sido en el templo o en el tabernáculo, y ahora puede darse allá en el recinto donde usted se congrega, que comúnmente nosotros le llamamos iglesia, ¿verdad? Al edificio. Aunque bíblicamente hablando, la iglesia es usted y soy yo. Entonces, cuando llegamos a ese lugar, tenemos que llegar agradecidos de que se nos da la oportunidad de ir nuevamente a la casa o al recinto del Señor para darle alabanza y adoración y muchas gracias por todo lo recibido. Gloria a su nombre. Entonces, allá en Nehemías 11:17 dice lo siguiente: y Matanías, hijo de Milcaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Gloria al Señor. Entonces, aquí ya vemos cómo está más involucrada las alabanzas con la acción de gracias, gloria al Señor, y con la oración. Siempre en la oración, siempre en las alabanzas, debemos ser agradecidos y expresarle a nuestro Dios gratitud, gloria al Señor. Ahora, esto se tiene que hacer con cierta actitud del corazón y de las manos. Ahora vamos a ver qué implican las manos aquí. Salmos 26, números 6 al 7, dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Quiere decir que no es nomás tampoco de dar acción de gracias, sino que tiene que haber las manos, habla de obras, habla de lo que hacemos, gloria al Señor. Entonces, tenemos que tener nuestras manos limpias en inocencia, o sea, manos limpias. Y esto nos lo aclara más allá, 1 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo escribiendo a nuestro hermano Timoteo, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No importa, Dios no está confinado a un sitio específico. En todo lugar usted puede encontrar la presencia de Jehová Dios de los ejércitos, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Su presencia está en todo este planeta. Bueno, y si fuéramos a la luna, bueno, pues también allá, porque todo el universo, o sea, Él es trascendiente, Él traspasa todo. Amén. Si Él traspasa las edades, ¿cómo no va a traspasar las capas, verdad, que existen allá en el exterior de nuestro planeta? Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, pero levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Quiere decir que las acciones nuestras, lo que hacemos con nuestras manos, tienen que ser obras puras, no tienen que conllevarnos al fraude, al robo, a cosas que nos contaminen. Porque antes de elevar y dar acción de gracias al Señor, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, estar limpios para que nuestra acción de gracias sea acepto. Entonces es importantísimo que notemos también que tenemos que estar reconciliados con el Señor en una manera limpia, que nos despojemos de todo aquello. Entonces también podremos ver que la acción de gracias es también un fruto de la reconciliación. Jeremías 30 dice así, verso 18: así ha dicho Jehová:
He aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el tiempo será asentado según su y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de canción, que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Esto es cuando hay una restauración. Por supuesto, tenemos que estar más que agradecidos con el Señor por esa acción de restauración, y esto se aplica en la lección espiritual a nuestras vidas en cualquier área. Quizás estuvimos deprimidos, etcétera, etcétera, y vamos a entrar en más detalles de esto según vayamos avanzando. También Jesucristo dio un ejemplo allá en Juan capítulo 6 cuando él ora. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Jesús alimentó en esta oportunidad alrededor de 5,000 personas, gloria al Señor, y dio gracias por aquellos alimentos, por aquella provisión. También debemos dar gracias a Dios cuando nuestras oraciones obtienen respuestas. Pueden ser respuestas rápidas, pueden ser respuestas lentas. Quizá usted todavía está esperando que Dios le dé respuesta a una petición, a una oración. Bueno, le animo en el nombre de Jesús a que usted no se dé por vencido. Continúe dándole gracias al Señor, ya sea que reciba o no aquello que usted le ha pedido. Gloria al Señor. Allá en Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús dio gracias al Padre por haberle oído. Aquí está Jesús frente a la tumba de Lázaro. Gloria al Señor. También cuando Jesús celebra e instala lo que se conoce como la Cena del Señor, la Santa Cena, en aquel entonces era la Pascua. Gloria al Señor. Dice en Lucas 22:17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad de esto y repartidlo entre vosotros. Dio gracias. ¿Por qué? Por el nuevo pacto, por una nueva oportunidad, un nuevo beneficio. Dice el libro de los Hebreos que tenemos un pacto con mejores promesas, y de igual manera dio gracias por el pan. Gloria al Señor. Y esto lo confirma Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11 verso 24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Esto lo instituyó, gloria sea al Señor, y es una de las observancias que la iglesia de Jesucristo tiene hasta nuestros días. Ahora, entremos ahora de lleno al verso en cuestión. Cuando leímos Efesios capítulo 5, leímos que dando siempre gracias por todo, entonces al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted es agradecido, si yo soy agradecido, debemos reconocer cuando menos 3 cosas muy importantes. Número 1, que todas las bendiciones que disfrutamos no fueron más que concedidas, nos fueron otorgadas, de modo que nosotros no podemos atribuirnos mérito alguno por esas bendiciones. No es, usted dirá: hermano, pero yo soy el que trabajé. Sí, ¿quién le dio la vida, la fuerza, la salud para trabajar? Dios. Así que tenemos que tener cuidado y reconocer que todo lo que hemos recibido viene de parte de Dios, que nos son otorgadas, que nos son regaladas. Número 2, y que somos totalmente indignos de recibir sus bendiciones. Sí, somos indignos de recibir sus bendiciones. Él nos las da porque nos ama, pero de dignos no tenemos absolutamente nada. Y número 3, que son muchas, y así como nuestro Dios es grande, sus bendiciones son grandes, muy grandes, se parecen a Él, sea su nombre bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo, considerando que es importante y sabiendo que hay personas que no son agradecidas, bueno, vamos a aprender entonces lo que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
como habéis sido enseñados. Dice más, abundando en acciones de gracias. Entonces vemos que nuestras acciones de gracias no tienen que ser ni una ni dos, sino abundantes. Gloria al Señor. Pablo lo consideró importante para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo practiquemos. Ahora, ser agradecido es lo que complementa un ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en nuestros corazones y en nuestras vidas como creyentes regresan a nuestro Dios, quien nos la da, en una forma de adoración continua, expresando nuestro amor y de una manera espontánea. De ahí se desprende que lo que usted haga, de lo que yo hago, tiene que ser motivado primero por la acción de gracias, por el amor del Señor, y eso nos empuja a alabarle, a adorarle. Entonces, tal acción de dar gracias es una actitud y es una acción que usted y yo realizamos cuando recordamos las bendiciones. Hace que éstas resalten más claramente, dando como resultado nuevas acciones de gracias, ¿verdad? Cada día Dios es más bueno y más bueno para con nosotros y nos bendice de diferentes maneras. Entonces, cada día hay nuevas acciones de gracias, así como sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuestras acciones de gracias al abrir nuestros ojos al final del día, gloria a Dios, durante el día es de agradecerle al Señor, sea su nombre glorificado. La expresión de gratitud es, por tanto, la más feliz respuesta a los favores inmerecidos. Entonces, cuando damos gracias al Señor, los afanes desaparecen de nuestras vidas. Las quejas se desvanecen y aumentan el valor para afrontar el futuro y se experimenta la paz y Dios es glorificado. De ahí que el mundo dice, ustedes están en miseria, están viviendo pobremente, y ¿por qué es que cantan que están felices? Porque sea por poco o por mucho, nosotros damos gracias al Señor siempre, todos los días, sea su nombre glorificado. El que no lo haga, pues más adelante va a ver en qué casilla cae. Ahora, ¿cuándo debe tener lugar esta acción de gracias nuestra? Bueno, el apóstol dice ahí en el versículo 20 de Efesios 5, dice que es siempre, y siempre es siempre, gloria al Señor. No un día, no una semana, no un mes, no un año, sino todo el peregrinaje de nuestra vida tenemos que ser agradecidos siempre. Es propio dar gracias después que la bendición se ha recibido, ¿verdad que sí? Pues claro, ya que hemos recibido, algunos pues no lo practican, pero es propio dar gracias. Pero antes de entrar a recibir esa bendición, tuvimos una situación difícil que produjo una alarma en nosotros para que pudiéramos, a base de esa situación difícil, ser empujados a pedirle a Dios, a buscar su rostro, gloria a Dios. Y como consecuencia de esa situación difícil, Dios nos bendijo dándonos la respuesta. Veamos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, allá vemos en el libro de Éxodo capítulo 14 y 15 un episodio bastante histórico, verídico y divinamente, porque ahí vemos la mano de Dios obrando un milagro que hasta la fecha debe ser recordado. No podemos olvidar las obras del Señor. En Éxodo 14 y 15 se encuentra Israel entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón que va hacia ellos a destruirlo. Pues para hacer corta la historia, y que usted ya la ha leído muchas veces, gloria al Señor, el Señor Jehová Dios de los ejércitos, con su gran poder, hace que el mar se abra en dos y el pueblo pasa en seco y es liberado de una forma milagrosa. Ahora, antes de eso, ¿qué fue lo que pasó? Antes de recibir esa bendición de que el mar se abriera, tenían la aflicción de que Faraón los iba a destruir. ¿Me entiende? Ahora sí vemos que una aflicción nos puede conducir a una bendición. Un momento difícil en nuestra vida, un problema nos puede conducir a recibir una bendición. Y después, por supuesto, vamos a estar agradecidos y vamos a dar gracias por esa misericordia al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Entonces, también cuando estamos en ese mismo hilo de las angustias, de las situaciones difíciles, vemos otro ejemplo allá en Daniel capítulo 6,
versículo 10, cuando Daniel, dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía siempre, no solo los domingos, no solo los sábados, no solo los viernes, lo hacía siempre. Entonces, sí, lo está haciendo siempre, en medio de una situación difícil. Un edicto se había levantado para que no orasen a ninguna otra persona hablando de Dios, sino que era solo al rey de ese entonces. Entonces Daniel no obedeció ese edicto, por supuesto, porque va contrario a la palabra del Señor. Y él oraba al Dios verdadero, al Dios vivo. Había un tiempo de angustia. Él sabía perfectamente que si era descubierto adorando al Dios vivo, iba a tener consecuencias mortales, gloria al Señor. Entonces allí vemos que Daniel, en medio de esa angustia, clamó al Señor y como resultado, pues él fue liberado, tuvo una bendición, gloria al Señor. Entonces, también allá en Romanos capítulo 16, verso 4, el apóstol Pablo escribe, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo que vemos aquí es una lista de hermanos que colaboraron con el apóstol Pablo y que expusieron su vida para él, o sea, para librarlo a él, ayudarlo de alguna manera, y él está agradecido con esas personas, y no solo él, sino las iglesias también. ¿Por qué? Porque ayudaron al apóstol del Señor en momentos de angustia, de desesperación, gloria al Señor. Ahora, continuando siempre, debemos dar gracias a Dios siempre, porque no existe un solo momento en que no estemos bajo el ojo atento de nuestro Dios y su mano protectora, porque sus misericordias son inmutables como Él. Recuérdese, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana y por la eternidad. Él no tiene sombra de variación. Nosotros sí, nosotros cambiamos de acuerdo a nuestro temperamento, estamos contentos o estamos tristes o enojados, etcétera, etcétera. Y nuestros sentimientos son arrastrados por las circunstancias y somos fluctuantes, cambiamos, pero nuestro Dios, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Y déjeme recordarle algo, Él es el Dios que le ayudó a usted ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el antepasado y todos los años y toda su existencia. Él es el Dios que le ha ayudado siempre. Entonces, Él no falla. Nosotros sí, pero Él no. Y así como ha estado en el pasado con usted, con su familia, con sus hijos, lo seguirá estando aún en medio de cualquier circunstancia difícil. Ahora hay una pregunta aquí. ¿Por qué se han de dar gracias a Dios? ¿Solo por lo bueno? ¿Qué tal cuando nos enfermamos? Aunque algunos por allí dicen que los cristianos no se deben enfermar. Y hablo de cristianos evangélicos, no de cristianos seculares que hay un montón alrededor. Entonces, ¿por qué cosas se han de dar gracias? ¿Solo por lo bueno recibido o por la adversidad también? ¿Qué piensa usted? O mejor dicho, ¿qué dice la Escritura? Gloria al Señor. Entonces, la Biblia contesta y dice, por todas las cosas. Voy a repetirle eso una vez más. Por todas las cosas, sean positivas o negativas, debemos agradecer a nuestro Dios. Gloria a Dios, porque Él puede estar probando nuestra fe, nuestro carácter, llevándonos a una madurez a través de estas circunstancias. Entonces, vamos a ver en el área personal, debemos de dar gracias todos y por todos. Por ejemplo, los jóvenes que piensan que nunca llegarán a viejitos, déjenme recordarles, sí van a llegar a viejitos. Los jóvenes deben de dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son jóvenes. Porque el joven tiene fuerza, es inteligente, está en lo mejor de su existencia. Es guapo, parecido, tiene vigor, tiene energía, es inteligente, gloria al Señor, y mucho más si le sirve al Señor. Entonces, por eso, todas esas cosas, por esa etapa de la juventud, debe darle gracias al Señor. Pero lo contrario también, los ancianitos, los viejitos, debemos darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ya nos dio 200 años de vida. Ya pasamos los 80, los 70, los 60, gloria al Señor, y pues gracias al Señor por ello, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos más el Señor nos va a conceder?
pero debemos darle gracias al Señor. Entonces, todos debemos darle gracias a Dios por el pan de cada día. Estamos analizando la acción de gracias en el área personal, por el pan de cada día, porque hay muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres que en este día no han probado un solo bocado de pan y usted ya tiene la barriguita llena, gloria al Señor, o la va a llenar al ratito. Dios le bendiga por eso. Y hay que dar gracias. Hay cristianos evangélicos que ya no oran por sus alimentos, se empiezan a comer como que la desesperación del hambre les hace olvidar que hay que dar gracias antes de comer a nuestro Dios. Gloria al Señor. Sea lo que usted tenga en su plato, frijolitos, hierbitas, caldito, el mejor bistec, el mejor filete, hay que darle gracias al Señor y no hacer desperdicios. Gloria al Señor. Entonces, por el pan de cada día. Leímos allá en Juan capítulo 6, versículo 11, que el Señor dio gracias, que el Señor Jesús dio gracias al Padre por aquellos peces y pocos panes que Él le proveyó y que comieron 5,000 personas. Juan 6:11 habla de esto, ya lo leímos, así que vamos a seguir. Gloria al Señor. Hay que dar gracias a Dios por todo. Por ejemplo, en Hechos 27:35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. No se avergonzó, le dio gracias a Dios y partiéndolo comenzó a comer. Este es el apóstol Pablo que está en medio de un naufragio, en medio de una situación difícil. Él tomó el pan delante de todos, que no le dé pena darle gracias al que provee los alimentos, oró, dio gracias al Señor y comió delante de todos. Gloria al Señor. Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y también da gracias al Señor. ¿Se da cuenta? Sea que comamos o no comamos, hay que darle gracias al Señor. Pero aquí entra un factor importante. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas negativas están sobre nosotros, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, pero no es imposible, gloria al Señor. Entonces, también importante, pero muy importante en estos tiempos difíciles, de darle gracias a Dios por nuestro empleo. Usted quizá murmura porque ahí donde usted trabaja solo gente que no conoce al Señor y que hacen actos desagradables al Señor, pero eso es en todas partes y nosotros estamos expuestos a eso, pero aún así por ese empleo hay que darle gracias al Señor, por ese patrón que nos maltrata, por ese supervisor, por ese verdad superior nuestro en cualquier área de nuestro empleo, gloria al Señor, pues que nos trata mal, que nos presiona, que nos exige, que es injusto, gloria al Señor. Debemos darle gracias a Dios y orar por ellos, gloria al Señor. Y por supuesto, trabajar y hacer nuestra parte como la palabra lo manda. Y sin olvidarnos que debemos darle gracias a Dios por su familia, por su esposa, por sus hijos. Y si no los tiene, pues hay que darle gracias al Señor también. Y es darle gracias porque un día Él le va a conceder y si no, nunca le va a conceder, pues Él sabe lo mejor, sea su nombre glorificado. Y hay gente que no quiere a sus hijos, los trata mal, los descuida tanto, mientras que se ha puesto a pensar que hay muchas personas que no pueden tener un hijo y que realmente lo anhelan. Hay que darle gracias a Dios por nuestra familia, esté en la condición que esté. Entonces, también por la prosperidad. Ahora, yo no soy de esos que andan predicando la prosperidad, ¿verdad? Como parte del evangelio. No. Hay prosperidad en Jesucristo, pero de acuerdo a Él, no conforme a nosotros. Entonces, en tiempos de prosperidad o de abundancia y en tiempos de escasez, tenemos que darle gracias al Señor, aunque nos cueste. Allá en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, recuérdese, Filipenses es la epístola del gozo. Y aquí aprendemos muchas lecciones. Dice allá en Filipenses 4, 11, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Gloria al Señor. Y aquí esto desbarata todas esas doctrinas falsas de que usted tiene que tener siempre, siempre, siempre.
Si no, es que no es bendito de Dios. Entonces el apóstol, ¿cómo explicamos esta situación del apóstol Pablo? Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene el versículo muy conocido por todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. En tiempos también cuando estamos enfermos, porque como cristianos evangélicos nos enfermamos. Dichoso aquel que nunca se enferma. Pero debido al pecado y que estamos en esta condición de carne todavía, militando en este mundo, pues claro que nos enfermamos. Claro que nos llega la pobreza. Revise la Biblia y verá, Jesucristo mismo era pobre, gloria al Señor, a excepción que él nunca se enfermó, pero pues la suegra de Pedro sí, el apóstol Pablo también, y ahí hay muchos más ejemplos de personas que se enfermaron. Entonces debemos dar gracias cuando estemos en salud al Señor. Allá en Lucas capítulo 17, versículo 15 en adelante, se nos narra la historia de 10 leprosos que llegaron buscando a Jesús para recibir sanidad física. De esos 10, tomamos una lección importante. Solo uno regresó y para colmo de males, este era samaritano. Entonces, solo uno regresa con la acción de gracias, con la gratitud expresada en el exterior. Encuentra a Jesús, se postra delante de él, lo adora, gloria al Señor. Y Jesús pregunta, bueno, ¿dónde están los otros 9? ¿Cómo le llamaríamos a estos otros 9? Bueno, desleales, desagradecidos o malagradecidos. ¿No ha hecho usted un favor y jamás han regresado a darle gracias? Ayer hizo usted una buena acción. ¿Le dieron gracias? Y si no, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál es mi actitud? Veamos la actitud de Jesús. Jesús no condenó a los que no fueron a agradecerle. Claro, caen en la casilla de desagradecidos, de ingratos y desleales. Gloria al Señor automáticamente. Pero este hombre regresa y eso es lo que nos concierne. Que no es la mayoría, sino la minoría la que regresa y da acciones de gracias. Aquí entonces aprendemos que este hombre al regresar no solo recibió el favor de la sanidad por la cual dio gracias, sino que recibió la salvación de su alma, también mucho más importante que la salud física. Gloria al Señor, difícil de entender para nuestra mente, gloria a Dios, pero así es. Entonces también debemos dar gracias a Dios por la fuerza que Él nos da, tanto física como espiritual, para soportar las tribulaciones, los problemas difíciles espirituales. Pastor, líder, diácono que atraviesa por situaciones difíciles, decisiones que deben ser tomadas, gloria a Dios, y que debilitan nuestro entendimiento y a veces nuestra fuerza física también. Entonces debemos pedirle a Dios y darle gracias por esa fuerza que Él nos da, y sabiendo que estas dificultades también tienen un propósito que se encuentra allá en 2 de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí viene la respuesta victoriosa, porque cuando soy débil, reconozco que soy débil, que no soy aquel fuerte, que todo lo puede. No, que somos débiles, hermanos, todos nosotros. Dice, cuando soy débil, sucede algo. Dice, entonces soy fuerte. Es algo chocante en nuestra mente. ¿Cómo es eso que cuando soy débil soy fuerte? Bueno, ¿por qué? Porque a través de estas circunstancias, el Señor moldea nuestro carácter, nuestra fe se hace más fuerte, más sólida, gloria al Señor, y podemos soportar, gloria al Señor, porque esto nos produce a nosotros un peso de gloria en nuestras vidas. Y luego, tal vez en el área de usted vive, tiene paz. Bueno, gloria al Señor, hay que darle gracias al Señor por la paz. Y importantísimo, usted sale a trabajar por la mañana, pero no sabe si volverá. Especialmente en esos países donde abunda la delincuencia, los asaltos, los robos, donde lo matan a usted por 20, 30 dólares, qué sé yo, el dinero de su país. Gloria al Señor. Entonces, cuando regresamos de nuestras labores, de ir a hacer nuestras diligencias, debemos darle gracias al Señor porque nos ha preservado de los peligros. Ahí en Hechos 27 también se nos narra cómo el apóstol Pablo está en un peligro de muerte.
Él iba a morir en ese naufragio. El Señor se le aparece y le da palabras de aliento. Gloria al Señor. Y él da gracias al Señor. Sea su nombre glorificado. Porque, pues, lo libró. Así que todos nosotros debemos darle gracias al Señor. Todos debemos estar contentos y agradecidos. Nunca hay excusas para tener amargura de espíritu. No le demos lugar a eso. Todos, absolutamente todos, usted, yo, el rico, el pobre, hablando de los cristianos, y por qué no también usted, si no tiene a Cristo, pues comience por darle gracias a Él. No crea que todo lo que usted tiene es porque usted es inteligente, porque tiene 5 grados de la Universidad X, gloria al Señor, o se graduó de astronauta en la academia, bla, bla, bla. No, Dios, 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 Dios. A su nombre sea la gloria. Él es el que nos da todas las bendiciones. Todos, absolutamente todos, debemos darle gracias a Dios sin excepción alguna. Ahora, analizamos las razones personales. Ahora veamos las razones espirituales. ¿Por qué debemos dar gracias? Primero, porque la fe es proclamada, porque se predica de la fe en Jesucristo. Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Debemos dar gracias porque todavía hay 7,000 rodillas, simbólicamente hablando y espiritualmente hablando, de siervos, de hombres, de pastores que no se han vendido al nuevo sistema secular del mundo, que no han sido arrastrados por la corriente de este siglo, que se mantienen predicando la palabra de verdad tal y como debe ser. Gloria al Señor. Entonces, darle gracias a Dios por eso es porque la fe se sigue divulgando. Gloria sea al Señor. Y por la gracia que se nos otorga. Primera de Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si usted no sabe qué es la gracia, bueno, es un favor inmerecido. Y de allí viene, gloria al Señor, que nosotros no merecíamos la salvación. Con todo y eso, Dios quiso amarnos tanto que envió a su Hijo en la cruz, para que así todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, que Él es el único camino, la única puerta, la única verdad absoluta, gloria al Señor, entonces puedan obtener el acceso a recibir el regalo inmerecido de la gracia del Señor. Segunda de Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Sí, en todo esto tenemos que estar agradecidos, gloria al Señor. Y para que la palabra del Señor sea aceptada, tenemos que dar también acción de gracias. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis que la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa única y exclusivamente en vosotros los creyentes. Gloria a Dios. Y también debemos dar gracias al Señor por el progreso del Evangelio, porque alrededor del mundo se sigue predicando la palabra, y aunque sea un alma por un alma, un pequeño pueblito por un pequeño pueblito, se van convirtiendo las personas. Dice así el apóstol Pablo, Filipenses 1:3-5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, que han perseverado, que han permanecido allí. Y también crecimiento en la gracia. Todos debemos crecer. Fuimos diseñados para crecer. Una muestra de eso es que usted ya no toma pacha, biberón, mamila, botella, como le digan en su país. Gloria al Señor, ni usa pañales desechables. Gloria al Señor. Hemos crecido físicamente y espiritualmente, también debemos crecer. Dice así la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, vuestra confianza va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, crece para con los demás. Gloria sea al Señor. También, algo bien importante,
Debemos darle gracias a Dios porque fuimos elegidos para salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Dar gracias a Dios porque, Señor, habiendo tantos, me llamaste a mí, me escogiste a mí, me amaste a mí. Y por las bendiciones espirituales que son muchas, Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria al Señor. Y cuando se convierte a alguien, la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Y bueno, mire lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 3:9. Dice así, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Gloria sea al Señor. Eso es impresionante, hermano. De ahí que la gratitud debe ser sentida y expresada por todas estas y todas las bendiciones físicas y espirituales, ordinarias y extraordinarias que recibimos por las bendiciones pasadas, por las bendiciones presentes, y si vivimos, pues por las bendiciones futuras, por todas las cosas recibidas, positivas y negativas. Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, se hallaba en prisión al escribir este libro de Efesios, gloria sea al Señor, y con todo, a pesar de eso, dio gracias al Señor. Allá podemos ver en Filipenses 1:1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y luego nos pasamos al versículo 12 al 14, dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. No se desanimaron, gloria sea al Señor. Entonces, Pablo dijo que él podría gozarse en las debilidades, en las injurias, en las privaciones, en las frustraciones, como lo declaró en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Entonces, vez tras vez, Pablo, aún estando en prisión, dio gracias a Dios y exhorta a sus lectores a ser agradecidos. Vamos a ver Efesios 5:4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Voy a tomar un traguito de agua. Rico. Ahora sí, en nuestro hablar diariamente, el apóstol nos está exhortando, aconsejando, gloria a Dios, a que no salgan palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, gloria al Señor. Cuando usted se junta con sus amigos, con sus parientes que quizás no sean cristianos y empiezan a hablar cosas groseras, pues eso que no se le salga a usted, que no salga el hombre viejo, gloria al Señor, sino acciones de gracias. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias a Dios Padre por medio de Él, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Todo lo que usted haga, gloria sea al Señor. Entonces, esto puede parecer muy extraño, ¿verdad? Dar gracias por todo lo que hacemos. Sin embargo, armoniza completamente con la palabra del Señor que se escribió en Romanos 8:28 al 39, donde usted lo conoce también. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, repito, todas las cosas nos ayudan a bien, sea la enfermedad, sea la crisis. Todo nos ayuda para bien a los que amamos al Señor. Difícil de entender, pero es una realidad. Chocante a nuestra mente, sí. Ahora, ¿cómo se ha de dar acción de gracias? La respuesta es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No a través de nadie más, no a través de ningún ídolo, no a través de ningún hombre,
por muy famoso, por muy popular que sea, no se puede dar gracias a través de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo, puesto que fue Él quien ganó todas estas bendiciones para nosotros, de modo que las recibamos junto con Él. Veamos lo que dice la Biblia, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, todo va incluido ahí, gloria sea al Señor. Entonces, tenemos que dar acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es también Él, Jesús, quien purifica nuestras peticiones y acciones de gracias y, así purificadas, las va a presentar junto con su propia intercesión ante la presencia del Padre. Recuérdese que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Él es nuestro intercesor, quien intercede en este preciso momento en la presencia del Padre a causa de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Él siempre está intercediendo. Ahora, ¿a quién debe ser ofrecida? Dice, a nuestro Dios y Padre. No es a la Virgen de X nombre, de X país. No es a ningún ídolo. Repito, no es a ningún ídolo. Es a nuestro Dios y Padre. Y hablo del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En la Biblia, para diferenciar a Dios de las demás deidades, porque hay muchos dioses, dice la Biblia, muchos dioses y muchos señores, para diferenciarlos dice el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, gloria sea al Señor, el Dios de nuestra salvación, a nuestro Dios y Padre. Ahora, veamos cómo los incrédulos, los que no son cristianos, dice que ellos no dan gracias a Dios, son malagradecidos. Los incrédulos jamás dan gracias. ¿Conoce algunos? Bueno, hay muchos, y cristianos también. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el rico insensato en Lucas capítulo 12, donde se habla, y Jesús dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquí se nos pone un ejemplo de un granjero, de un finquero, que ya no tiene dónde meter sus frutos, piñas, naranjas, melones, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, ¿qué haré? Porque no tengo. Entonces, si dijo, esto haré, derribaré estos graneros y los voy a construir más grandes y voy a meter más ambición desmedida. Voy a meter más frutos aquí, voy a construir otros y me voy a expander y voy a tener todo menos agradecimiento para Dios. En ese versículo, en ese capítulo de Lucas, capítulo 12, no se menciona a Dios para nada, excepto que Jesús es el que está hablando esta parábola de un ingrato, de un desagradecido, y no menciona absolutamente nada, y ni reconocimiento de que todo lo que poseía le pertenecía a Dios y lo había recibido de Él. Pero la respuesta es, necio, esta noche vienen por tu alma, y todo eso, ¿te lo vas a llevar? ¿De quién será? Todo lo que usted tiene, ¿de quién será? ¿A quién le quedará? ¿Será sabio o entendido? Según el libro de los Proverbios, no lo sabemos. Gloria al Señor. Entonces, debemos reconocer siempre y darle gracias al Señor. A su nombre la gloria. Ellos se atribuyen el crédito. Los incrédulos dicen, esto es porque yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y soporto el sol del día trabajando. Por supuesto, pero eso lo hacemos hasta los cristianos también. Gloria al Señor. Todos tenemos que trabajar. Gloria a Jesús. Pero a diferencia, nosotros sí damos gracias. ¿Y usted ya dio gracias en este día? Si no, recuerde, gloria al Señor, hay que ser agradecido. Por ejemplo, en Daniel 4, capítulo 4, verso 30, se habla del rey Nabucodonosor y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La pregunta que surge aquí, ¿él la construyó o él estuvo a cargo de la construcción y fueron esclavos que la construyeron? Con todo y eso, él se atribuye a él mismo que él es el constructor de la gran Babilonia. ¿Y cómo terminó este hombre? Convertido en una bestia, comiendo allá hierba del campo, le crecieron las uñas y se volvió un monstruo. Gloria sea al Señor, por no darle gracias al Señor. Hermano,
¿Será que yo me voy a convertir en un monstruo? No lo creo, ¿verdad? Tal vez de la forma en que Nabucodonosor se convirtió en un monstruo, pero tal vez sí se convierte en una deformación interior espiritual. Estas personas son ingratos y desleales como algunos cristianos que cuando Dios los saca de sus enfermedades, de su pobreza, de sus problemas, de sus situaciones difíciles, etcétera, después que han recibido todos los beneficios de Dios, se alejan de Dios y nunca más vuelven a la iglesia ni para darle gracias. Se parecen a los 9 leprosos, se ausentan y creen que algo pasó en ellos y hasta se olvidan y llegan a blasfemar el nombre del Señor. Y eso es terrible. Hay muchas personas así, pero hoy nos aconseja el Señor a no caer en eso. Entonces, todas nuestras bendiciones emanan constantemente de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y porque continuamos la familia del Padre, de modo que los beneficios recibidos van a proceder siempre de su amor, y nos capacita para entender la exhortación de hoy de que a este Dios y Padre suyo y mío, gloria al Señor, debemos atribuir siempre acción de gracias y alabanzas constantemente. Conclusión. Pablo concluye exhortando a los efesios a expresar sus acciones de gracias a Dios mediante salmos, himnos, cánticos espirituales. Ahora bien, a fin de que esto sea hecho eficazmente, hay que observar para concluir 2 cosas. Número 1, que la acción de gracias y las alabanzas sean ofrecidas en forma correcta, con manos limpias, ¿verdad? Con corazón sincero, que nazca del corazón y que se exterioricen y en forma correcta y a la persona apropiada. No se equivoque, es al Dios y Padre a través de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y que hay armonía, como dije, entre los hermanos, que no hayan pleitos, que no hayan disensiones, que no hayan esas divisiones, hermano, envidias, que usted es mejor, que yo soy mejor, que aquel tiene la iglesia más grande, que bla, todas esas cuestiones son obras de la carne. Ahora, veamos lo que dice en la Biblia, allá en Apocalipsis capítulo 4, verso 9 al 11, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted no ve ninguno de estos 24 ancianos, gloria sea al Señor, estos seres vivientes, gloria al Señor, que dice aquí, y los 24 ancianos, no los ve discutiendo por quién es el mejor, por quién es más grande, quién tiene la mejor corona, de cuántos quilates es la tuya, la mía es de 12, la tuya es de 24, etcétera, etcétera. No hay ese sentido de superioridad. Y esta acción de gracias comenzó enseñándose en Levítico capítulo 7 y termina allá en el cielo. Aquí están en el cielo. Recuerde, gloria al Señor, tenemos que aprender. Apocalipsis 7:10 también dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aquí está incluido una amplia gama de bendiciones que se dan gracias al Señor. Y de nuevo, no hay, aquí se incluye a los ángeles en la adoración y no hay pleitos, ¿verdad? Ni divisiones ni cosas por el estilo. Apocalipsis capítulo 11. Versículos 16 y 17, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Acciones de gracias en adoración, en alabanza, gloria sea al Señor. Se nos da el ejemplo en la Escritura. Amados, yo espero que esta enseñanza acerca de ser agradecidos pueda llegar a nuestros corazones y germinar allí. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para bendecir a todos aquellos que nos han escuchado y aquellos, gloria sea al Señor,
que están pasando por enfermedades, situaciones difíciles. Quiero decirles que enviamos un saludo muy poderoso a algunos hermanos, hay muchos. Saludo a la congregación de Cristo Misionera en London, Ontario. Gloria al Señor. Y saludamos allá en Guatemala a nuestro hermano Esaú Escobar y a nuestro hermano Hugo Inglés. Ahora, por el tiempo, solo a dos, y subsecuentemente saludaremos a otros. Gloria sea al Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Padre bueno, sea tu nombre glorificado. Y Señor, te damos gracias por la exhortación de tu palabra, porque, Señor, nos educas y quieres, Señor, que seamos agradecidos, que reconozcamos que todo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, por todo lo recibido, muchas gracias. Pido por los enfermos, que tú los sanes, tú los restaures, Señor, que tengas misericordia. Y por aquellos, Señor, que están a punto de convertirse, que se arrepientan de corazón y que puedan ser salvados para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, un saludo de mi familia para todos ustedes, con mucho amor, y un abrazo electrónico, aleluya, pero nacido del corazón. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.